El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Llegamos a nuestro último estudio en esta serie sobre las festividades bíblicas. Gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a buscar la mente de Dios y la ayuda de Dios, porque nuestras mentes son tan limitadas, tan débiles, tan incapaces de comprender las verdades de la palabra de Dios, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Amado Padre, estamos muy agradecidos por tu provisión al salvarnos por medio de Jesucristo. Te agradecemos también por habernos dado tu palabra escrita y por el Espíritu Santo, que es el autor y está en nosotros para ser nuestro maestro. Estamos muy agradecidos hoy por tu gracia en nuestras vidas. Vamos a estudiar tu palabra, Dios, y pedimos tu ayuda. Ilumínanos. Bendice este estudio final en cuanto a las festividades de Levítico. Te pedimos para que sea claro a cada uno de los oyentes y que les ayudes a cada uno en su crecimiento espiritual. Señor, tú conoces las distintas necesidades de la audiencia y te pedimos que suplas cada necesidad. Lo hacemos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, abran sus Biblias, por favor, en Levítico capítulo 23. Llegamos hoy a la séptima y última fiesta que completa el ciclo sagrado y nos da una conclusión apropiada a la serie. Vamos a hacer un breve repaso de las fiestas que ya estudiamos en los programas anteriores. La primera fiesta fue la de la Pascua. Tipificaba la muerte sacrificial del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y la palabra clave que aprendimos de esa fiesta era la palabra salvación. La segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura, la cual tiene que ver con la comunión del creyente con Cristo después de haber recibido a Cristo como Salvador y haber nacido de nuevo. La palabra clave para esa segunda fiesta fue la palabra santificación. La tercera fiesta era la fiesta de los primeros frutos o las primicias, la cual tipificaba la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección segura de todos nosotros los creyentes. La palabra clave para esa fiesta era seguridad y la lección que aprendimos fue administración. Luego vimos la fiesta de Pentecostés, que marcaba la fecha del nacimiento de la Iglesia. Allí aprendimos cómo vino el Espíritu Santo y la fiesta nos dejaba una lección de servicio. La Iglesia debe ocuparse en el servicio hasta que el Señor Jesús regrese para llevarla al cielo. Después estudiamos la fiesta de las trompetas, una profecía del regreso de Israel a su tierra. Esa fiesta tiene que ver con su segunda venida. Y por último, en el programa anterior, estudiamos el día de la expiación y la gran lección allí fue la satisfacción de Dios. Dios quedó satisfecho, según sus demandas de santidad y justicia, con la obra sacrificial de Cristo. Y también vimos el hecho de que no estará completamente satisfecho hasta que Israel reconozca a Cristo como su Mesías y Redentor en su segunda venida. Llegamos hoy al último programa y a la séptima y última fiesta. Y tal como dije antes, esta completa el ciclo sagrado. Fíjese en el versículo 36, se llama Santa Convocación.
he estado hojeando otras traducciones del hebreo y ese término santa convocación o santa convocatoria puede traducirse también la última asamblea o asamblea final. Y creo que tal vez se trata de un término más apropiado que santa convocación, porque esta es la última de todas. Esta es la tercera fiesta del séptimo mes. Era tanto un recordatorio como un anuncio profético. Venía después del gran día de expiación, a unos pocos días, y era un memorial de los días en que Israel deambuló por el desierto, cuando vivían en carpas o tabernáculos. Usted notará aquí que se habla mucho de las carpas o tabernáculos, y el Señor va a explicar algunas cosas en cuanto al futuro. Vemos entonces que en esta convocación con connotación profética, Dios habla en cuanto a sus propósitos de redención, tanto para Israel como para la Iglesia, de una forma bien clara. La fiesta se debía llevar a cabo después que toda la cosecha se hubiera levantado. Dios dijo en Deuteronomio 16:13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Esta es la fiesta de recolección o de reunión, lo cual nos lleva a la palabra clave. La palabra clave aquí es adición, o sea, suma. Aquí tenemos una suma de todas las cosas. La última asamblea, la gran fiesta de recolección, cuando todos los salvos, sea de la iglesia de esta dispensación o de Israel en el futuro, sean congregados ante el Señor, entonces el gran día de la cosecha se hará realidad. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra, dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo ve, Cristo era ese grano de trigo. Él murió y resucitó de los muertos, y cuando Dios termine de lidiar con los hombres, Cristo atraerá a los suyos a sí mismo. La cosecha se completará hasta juntar a sus enemigos para juicio. Así que tanto el trigo como el vino serán traídos ante él. Fíjese en el contexto. El ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar se refiere en ese texto de Apocalipsis 14 a la reunión de los enemigos de Dios para juicio. Eso será el gran regreso de Jesucristo. Ahora, la fiesta de los tabernáculos es la fiesta de las tiendas, de las carpas. Ellos vivieron en tabernáculo. ¿Por qué se llama así? Bueno, tenía el fin de recordar el tiempo en el cual ellos eran peregrinos y extranjeros en el desierto, cuando no tenían un hogar, y Dios les proveyó tiendas por medio de Moisés, Aarón y Josué. En cuanto a la celebración de la fiesta, Dios dijo allí en Levítico 23:42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Las tiendas o tabernáculos daban la idea de algo temporal, lo temporal de ese peregrinaje. Y debemos aprender algunas lecciones de esto, ¿eh? La vida es corta, amigo. Estamos en un lugar temporal. Nuestro hogar es en el cielo, nosotros como iglesia. Y no podemos arraigarnos a este mundo, a esta vida. Debemos mirar hacia arriba, hacia la eternidad. Dios proveyó abundantemente para todas sus necesidades mientras ellos eran peregrinos y extranjeros. Desde los días de Josué hasta el tiempo de Jeremías, la fiesta de los tabernáculos no se había festejado. No se festejó hasta que el remanente regresó del cautiverio babilónico. Ahora fíjese lo que dice Nehemías 8:17. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande.
Creo que todos nosotros tendemos a olvidar la fidelidad de Dios muy pronto. Necesitamos recordar con más frecuencia. El pueblo de Israel sufrió el cautiverio por mano de los caldeos para que recordaran la bondad y la misericordia de nuestro Señor durante ese tiempo. Amados oyentes, tengamos cuidado, no sea que se olvide del Señor. Necesitamos más reuniones con el propósito de agradecer al Señor, para expresarle nuestra gratitud. Necesitamos agradecer a Dios a diario, que cada día sea un día de acción de gracias, de alabanza, de gratitud. Qué rápido nos olvidamos, ¿eh? ¿Le agradeció a Dios hoy por su vida? Esta mañana al levantarme le agradecí a Dios por darme otro día para vivir, otro día con posibilidades para servirle, un día que Dios me ha dado, un día en el cual provee para mí. Y cada vez que miro hacia atrás, le agradezco a Dios por cada una de sus misericordias y por cada bendición. Necesitamos recordar, amados, y muchas veces hace falta una prueba o tribulación, un sufrimiento que nos ponga de rodillas y recién ahí agradecemos a Dios, apenándonos por no haberlo hecho antes. Bueno, tal como les dije, Israel tuvo que pasar por el cautiverio para recordar la misericordia y la bondad de Dios. Ahora, algunos hermanos, amigos queridos míos, ven una aplicación un tanto distinta de esta fiesta para el creyente. Para algunos de mis amigos, apunta a el período en la carrera del cristiano entre su conversión y su herencia final de las promesas cuando el Señor venga por nosotros. Muchos años atrás, un predicador luterano, un verdadero hombre de Dios, en la ciudad de Filadelfia, escribió un comentario sobre el libro de Levítico en el cual decía: «Este mundo no es nuestra morada, somos peregrinos y extranjeros aquí, pasando nuestros días en tiendas que de un día para otro debemos mudar y un día dejaremos. La casa terrenal de este tabernáculo debe disolverse. Los lugares que nos conocen no nos verán más». Y ese hombre sigue diciendo, el pueblo de Israel debía quedarse 7 días en esos tabernáculos temporales. De la misma manera nosotros estaremos en este tabernáculo de esta vida por el término que Dios estableció. Pero era una sola vez al año que Israel guardaba la fiesta de los tabernáculos, y nosotros un día dejaremos estos cuerpos para no regresar más. Nuestros futuros cuerpos serán glorificados, celestiales, cuerpos espirituales. Y allí podemos leer 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En este tabernáculo envejecemos, nos llenamos de cargas, por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, como dice 2 Corintios 5:2. Sin embargo, si escuchamos el sonar de la trompeta, si hemos guardado el día de expiación con aflicción por nuestros pecados, somos pueblo de Dios. Sin lugar a dudas, la referencia más clara a la fiesta de los tabernáculos en los escritos proféticos la encontramos en Zacarías. Las profecías de Zacarías nos muestran que la verdadera celebración de esta fiesta pertenece a la gloria de los últimos días, cuando las tribus restauradas de Israel se agrupen y descansen, regocijándose tanto en su redención como en su Mesías. Leemos en Zacarías 14:16, «Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Creo que este pasaje de Zacarías tiene un fin profético y un cumplimiento literal para el futuro de Israel y Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos se celebrará en la ciudad del Rey. Las espadas y las lanzas se convertirán en azadones para cultivar. Las naciones de distintos puntos del planeta tendrán sus delegaciones presentes.
Zacarías dijo en capítulo 8, versículo 23, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. En el capítulo 14 de Zacarías, versículo 17, leemos, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué profecía, mis amigos! En ese día, el tiempo del milenio, el día en que Cristo reinará, Israel será propiedad de Dios y las naciones gentiles lo reconocerán. Ahora, el esfuerzo actual de Israel por hacer la fiesta de los tabernáculos, lamentablemente, es vano. El último versículo de este gran capítulo de Levítico dice, y estoy leyendo el versículo 44, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. El capítulo concluye de la misma manera en que comienza, en Levítico 23:2. Cuando Cristo estaba entre los judíos, en medio de ellos le rechazaron, y las fiestas del Señor pasaron a ser las fiestas de los judíos. La fiesta de los tabernáculos de Jehová va a quitarle todo brillo a la fiesta de los tabernáculos judía, tal como lo dice Juan 7:2. Lo ve allí, el festival religioso que ellos celebraban era falso, era simulado. Dios no tenía nada que ver con ese asunto ya. Cuando una persona intenta tomar una institución divina y deja a Dios afuera, solo queda una apariencia de piedad sin poder alguno. Eso es lo que Pablo escribió a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 5. Algunas veces me temo que la religión de hoy en día es como la religión de los judíos en la época de Cristo. Existen reuniones en iglesias, se cantan canciones, se escucha un sermón, hay ofrendas, pero Dios no se complace en eso, porque no es genuino, no es compatible con el programa divino de adoración. Ahora, déjeme informarle que esta fiesta, en la liturgia judía, pasó a conocerse como la temporada de gozo. ¿Por qué? Porque era, por sobre todas las demás fiestas, un tiempo de deleite, de agradecimiento, un tiempo de alabanza. Había una procesión gozosa con música, liderada por un sacerdote, la cual cautivaba los corazones de la gente mientras se preparaba el sacrificio. Pero desde el día en que Israel rechazó a Cristo, los judíos han intentado celebrar esta fiesta, pero ha sido en vano, buscando gozo sin el Mesías. Cristo no está en sus reuniones porque no lo reconocen, no lo quieren, por eso pasó a ser la fiesta judía de los tabernáculos. Ya no es la fiesta de Jehová. Amados oyentes, no son solo los judíos los que sustituyeron lo verdadero por una religión falsa. Lo veo en la actualidad en todas las religiones de la tierra. Romanos, protestantes, musulmanes o lo que sea. Hay gente en la actualidad siguiendo sus propios rituales, pero el Señor Jesucristo es dejado de lado en toda la adoración. Creo que si nuestro Señor Jesucristo estuviera en la tierra hoy, diría lo mismo que dijo cuando estaba aquí: mi tiempo aún no ha llegado. Un día el Señor regresará, y tal como había gozo cuando los judíos volvieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos al regresar del cautiverio, como nos cuenta allí el pasaje que hemos leído, así la tierra se llenará de gozo, y mucho más, en aquel día, ese gran día de la fiesta. ¡Qué día más bendito que será! Sí, mi amigo, Dios tiene un plan y Dios tiene una meta. Ese plan se está llevando a cabo. Dios se está moviendo despacio, pero seguro, hacia esa meta fijada.
La conclusión de todas las cosas está en sus manos. La Biblia enseña claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Jesucristo regresará a la tierra. Lo vemos en el Antiguo Testamento y se reitera en el Nuevo. El rey siempre ha sido asociado con el reino. Le fue prometido a la Virgen María, antes que Cristo naciera, que Él se iba a sentar en el trono de David. Él vino para ofrecerse como el rey de los judíos, pero le rechazaron en aquel tiempo diciendo: fuera, fuera, crucifícale. No tenemos más rey que César. Pero comenzando con Apocalipsis capítulo 20, tenemos un hermoso cuadro del reino venidero de Cristo. Sí, mis amigos, el rey vendrá, y con la venida del rey se establecerá su reino. Pero antes de que el rey venga a la tierra, vendrá en las nubes para recoger su amada iglesia, los nacidos de nuevo, aquellos que por la fe hemos confiado en él para la vida eterna. Le pregunto, ¿es usted uno de ellos? ¿Adora a Dios en espíritu y en verdad y en santidad? ¿Hay en su corazón una expresión de gratitud y adoración? Espero que sí. De no ser así, comience hoy mismo. Mire, después de este programa, arrodíllese delante de Dios y agradézcale por su misericordia, por cada bendición recibida en la persona de Cristo. Y mi amigo, si usted nunca ha confiado en Cristo como Salvador personal, lo invito a hacerlo ahora. Crea, confíe en el Señor Jesucristo y será salvo para siempre. ¿Sabe una cosa? Me gustaría escuchar de ustedes. Me gustaría saber qué le parecieron estos estudios en Levítico 23. ¿Han producido algo en su vida? ¿Han sido de bendición para su vida? Bueno, entonces escríbanos y cuéntenos al respecto. No para gloria mía, sino para saber qué está haciendo la palabra de Dios en su vida a través de este programa. Esto me animaría muchísimo para preparar más estudios. Estas lecciones han impactado mi corazón y espero que haya sido de la misma manera para usted. Vamos a orar al Señor, pedirle su bendición, terminando este estudio y esta serie sobre festividades bíblicas. Amado Padre, te agradecemos por estos mensajes que hemos estudiado en Levítico 23. Nosotros creemos que tu palabra no vuelve vacía y te pedimos que haya mucho fruto. Te pedimos para que los que escuchan sean edificados con tu verdad y que la misma fortalezca sus corazones. Nos apropiamos por la fe de la victoria en Cristo y te pedimos todo esto en su nombre. Amén. Muchas gracias por haber compartido este tiempo y si Dios quiere nos encontramos en nuestro próximo programa para comenzar una nueva serie de estudios. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.